Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 4 de este tema de operadores aritméticos, lógicos, matemáticos y su jerarquía, ¿no? En esta ocasión vamos a continuar con el tema y en la parte anterior del video nos quedamos en el operador y, ¿ok? Recordando un poquito que el operador y o de conjunción se refiere a que evalúa expresiones, ¿sí? Cuyo resultado van a dar un valor lógico de falso o verdadero. Y al final de cuentas todas esas expresiones se tienen que cumplir o ser verdaderas para que la expresión finalmente con y sea verdadera. En cambio, con o suceden cosas diferentes, ¿no? En esta ocasión, el operador o se refiere a que suceda, a que se cumpla una cosa o se cumpla otra, que no requiere que se cumplan las dos o más condiciones para que sea verdadera. En este caso, a diferencia que y, la o nos ofrece que al menos una de las expresiones se debe de cumplir para que toda la expresión sea verdadera. Y si hay una que no se cumple pero la otra sí, la expresión sería verdadera. Es en ese sentido un poquito menos estricta. El operador o también se le conoce como disyunción. Recuerden, para que tengan un poco de la referencia, que a veces nosotros de manera común y corriente decimos: estoy en la disyuntiva si comprarme un vestido azul o un vestido rosado. ¿Qué significa esto? Que estás indeciso o no sabes si llevarte uno o el otro. Pero no necesariamente te tienes que llevar los dos. A lo mejor al final decides llevarte los dos y también está bien. Pero si te llevas uno está bien, y si no te llevas ese y te llevas el otro, pues también está bien. A eso se le llama pues la disyuntiva o la disyunción. Y por eso cuando uno habla dice o. Dicho esto, supongamos lo siguiente. Supongamos que 3 lo evaluamos si es mayor que 2. Y luego con o decimos si 5 es menor o igual que 1. 3 es mayor que 2, sí. Entonces esta expresión es verdadera. O, ¿y 5 es menor o igual que 1? No, entonces esta expresión es falsa. Ahora tenemos verdadero o falso. Verdadero o falso nos va a dar como resultado verdadero. ¿Por qué? Porque al menos una de ellas se está cumpliendo. Retomando un poco el ejemplo de la mamá que le dice a su hijo, te dice a ti, que si con i era si hacías tu cuarto y lavabas los trastes, te daba permiso de salir a pasear o al cine. Pero entonces te estaba pidiendo que cumplieras con las dos. Esto es con el operador y. Pero si tenemos o y hacemos lo mismo y decimos, si tu mamá te dice que o recoges tu cuarto o lavas los trastes para que yo te dé permiso de salir. Entonces, ¿cuántas cosas tienes que hacer? ¿Las dos cosas o al menos una de ellas? Al menos una de ellas. Si recogiste tu cuarto pero no lavaste los trastes, ya ganaste el permiso. Aunque una fue verdadera y la otra fue falsa, ya tuviste el permiso. Si fue al revés, si lavaste los trastes y no hiciste tu cuarto, también ya tienes el permiso. ¿Por qué? Porque tu mamá te dijo una cosa o la otra. Pero si además quisiste hacer las dos, pues también vas a tener el permiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta hiciste, digamos que hasta de más, ¿no? De los requisitos que te piden. Entonces, esas son un poquito las diferencias entre el y el o. ¿Ok? Esta misma expresión, si lo hubiéramos evaluado con y, pues hubiera sido falsa, porque una es verdadera y la otra falsa. Y con al menos una que sea falsa, la expresión no se cumple, sería falsa. ¿Ok? Bien, para esto vamos a revisar un ejemplillo. Bueno, antes del ejemplo, entonces tenemos un resumen. Tenemos la variable p,
la variable Q. Este tilde o este simbolito significa no de P o no de Q. O sea, no es cierto que P y no es cierto que Q. Esta tabla se le conoce como tabla de verdad. Puede ser que varios de ustedes ya la hayan visto antes en algún curso de matemáticas. Esta tablita nos va a ayudar a definir cuáles son los resultados lógicos dependiendo del operador que estamos utilizando. Tenemos dos variables, la variable P y la variable Q, y aquí vamos a ver cómo se va evaluando cada una de las combinaciones. Por ejemplo, si P toma el valor de verdadero y Q el valor de verdadero, no es cierto que P, estamos hablando de no es cierto, P vale verdadero, no es cierto que es verdadero, el resultado es falso. Aquí está evaluando Q, entonces Q vale verdadero. Dice no es cierto que es verdadero, entonces es falso. ¿Ok? P o Q. P vale verdadero, Q vale verdadero. Verdadero o verdadero, tenemos como resultado verdadero. Y en el I tenemos también los mismos valores. Los dos son verdaderos, entonces verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. En el siguiente renglón pues cambiaron los valores, ¿no? P ahora es verdadero y Q vale falso. Aquí, como nada más se evalúa una sola de las variables, ¿sí? No de P, que es verdadero, es no verdadero, por eso da falso. Y aquí Q vale falso, no de falso, o no es cierto que es falso, el resultado es verdadero. Ahora tenemos P o Q. P vale verdadero o falso. Verdadero o falso, pues al menos una de las dos se cumple, entonces es verdadera. Y verdadero y falso, verdadero y falso, pues como al menos una es falsa, no se cumplen las dos, entonces es falso. Continuando con los ejemplos aquí, P se invierte, ahora P vale falso, Q vale verdadero. No es cierto que P ¿cuánto vale? Falso. No es cierto que falso, verdadero. No es cierto que Q es verdadero. Entonces la respuesta es falso. Falso de P, falso o verdadero, verdadero. Y con I tenemos falso y verdadero. Falso y verdadero, ¿qué resulta? Falso. ¿Por qué? Porque solo se cumple una de las dos y para que se cumplan con I tienen que ser todas verdaderas. ¿Ok? Pero también tenemos el caso de que ni P ni Q se cumplen. O sea, P es falso y Q es falso. Entonces, no es cierto que P, volvemos aquí lo mismo, aunque se parece repetitivo. No es cierto que es falso, entonces es verdadero. No es cierto que Q dice falso, Q vale falso. Entonces la respuesta es verdadero. Acuérdense que siempre el no de un valor lógico se invierte. Y el resultado es el valor lógico invertido prácticamente. Tenemos P o Q, falso o falso, falso. ¿Sí? No hiciste ni tu cama ni lavaste tus platos, pues aunque te hayan dado las opciones y no hiciste ninguna de las dos, pues menos tienes el permiso, ¿verdad? Y en este falso y falso, ¿ok? En falso y falso, o sea, ni se cumplió P ni se cumplió Q con I, entonces la respuesta es, el resultado es falso. Entonces, eso es la tabla de verdad. No se necesita aprenderse de memoria, simplemente es aplicando el razonamiento y las reglas de los operadores, entonces podemos determinar y llenar esta tablita, ¿ok? Entonces, hay algo curioso, ¿sí? Voy a borrar todo esto para que se limpie de nuevo. Vean cómo en P o Q, la mayoría pueden ser verdaderas excepto la última, que son cuando las dos son falsas. ¿Por qué? Porque en esta las dos se cumplen, con O son verdaderas. En esta al menos una se cumple, da verdadero. En esta al menos una se cumple, también es verdadero. Y solo no se cumple o es falso cuando las dos
son falsas. Aquí nada más se ponen dos variables, pero pueden compararse dos o más elementos, ¿no? Entonces, con O, al menos una debe cumplirse para ser verdadero. Y con I pueden ver que solo se cumplen si y solo si P y Q son verdaderas, se cumplen. De ahí en fuera, ¿sí? En esta no se cumple una, no se cumple otra y no se cumplen las dos, pues todas son falsas. ¿Ok? Entonces esta es la tablita de verdad y resume prácticamente cómo funcionan todos los operadores lógicos de el no, perdón, el no, la O y la I. No, O e I. Y la jerarquía, regresándome, si tiene mayor prioridad el no, luego se realizan las operaciones con I y luego las operaciones con O. Así, por ejemplo, si tuviéramos una expresión como, por ejemplo, no de falso o verdadero y verdadero, ¿qué tendríamos? Primero, no podemos resolver todavía el O, porque bueno, por dentro tenemos que simplificar, ¿verdad? No puedo decir todavía el resultado de esto, pero por dentro tenemos falso o verdadero y luego verdadero y verdadero. Entonces, por jerarquía va primero I, entonces vamos a resolver esta primero, ¿ok? Y nos va a dar no de falso o verdadero y verdadero, verdadero. Ahora, falso o verdadero es verdadero y no de falso es verdadero. Entonces mi expresión es verdadera, ¿ok? Otro ejemplo podría ser no de verdadero, ¿sí? Y no sé, falso. No de verdadero hay que resolverlo primero antes que I. No de verdadero es falso y falso, pues la aseveración es falsa. ¿Okay? Bien, entonces finalmente tenemos una tablita con la jerarquía de todos los operadores juntos, tanto los aritméticos como los relacionales y los lógicos. Aparece también el paréntesis como asociativo, no es un operador de una operación, sino es asociativo y obviamente hay que resolver primero lo que está entre paréntesis antes que todo lo demás, ¿no? Entonces hay que resolver las expresiones dentro de paréntesis y así sucesivamente ir respetando la jerarquía. Pueden observar que primero se resuelven operaciones aritméticas, luego relacionales y finalmente las lógicas. Aquí tenemos unos ejercicios y les voy a mostrar a continuación rápidamente el segundo, ok, aquí está la bibliografía y aquí está este ejercicio donde pueden pasar el video y ver que con más calma lo que está en amarillo son los pasos que se van a realizar para avanzar, para ir simplificando toda la expresión. Como pueden apreciar, se empiezan a resolver operaciones aritméticas, ¿ok? Y conforme se van eliminando las aritméticas van quedando las relacionales y hay que resolverlas antes que las lógicas. Entonces aquí se resuelven las relacionales, aquí todavía de este lado las aritméticas. Pueden observar que aquí está afectado por el operador no, entonces hay que simplificarlo de aquí adentro. Aquí ya se puede ir viendo que empiezan a surgir los resultados y valores lógicos de falso y verdadero y se va desapareciendo la parte numérica, ¿no? Entonces aquí se resolvió falso y verdadero, se resolvió como falso y luego ese resultado se va a evaluar con este verdadero que tenemos aquí, que aquí lo pasamos, y luego falso y verdadero se vuelve falso. Y por el lado derecho todavía tenemos 21 menor que 7, pues es falso, entonces aquí quedó no de falso, y falso o no de falso, y así sucesivamente.
Entonces, hasta aquí terminamos con nuestro tema de operadores aritméticos y su jerarquía.